los envases. ¿Dónde están? Ah. ¿Cuántos tiene? Es mi hija. No sé, ya apenas el canto. Dios les bendiga. Quiero que salga así en vivo. Azúcar. Guapetón, la competencia del hermano Fer. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, es un honor tenerlos aquí. Una vez más. Amén. Dios los bendiga. Espero que se oiga perfecto. Dios me los bendiga. Saludos. Amén. Dios les bendiga. Periquito, saludos. Avisaí, hoy mismo le voy a decir a mi hija que me contacte en tu WhatsApp porque yo no he podido. Ya está aquí mi hija conmigo y hoy te mando la información, viejo, para estar en contacto ahí, para que te pongas, mira, al 200%, mi estimado Poli. Únicamente vale 4 Sor Juanitas. Saludos. Bienvenidos. David Galván. Saludos, Dios les bendiga a todos. Qué bonito. Qué bonito canta la iglesia a la luz del mundo. Aunque te duela, Alfa y Omega, aunque te duela. Muy bien, saludos a todos. Te debería de dar pena estar utilizando el nombre de Cristo para atacar a otras personas. Eso te debería de dar pena, mi estimado. Eso te debería de dar pena. Vean, Dios les pague a todos entrando y yo invito a subir a Alfa y Omega. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que Alfa y Omega tiene su cuenta privada. Qué raro, ¿no?
Qué raro que son valientitos para atacarnos, para denostarnos, pero su cuenta está privada. Y tú, un ignorante. Mira, vergüenza le debería de llamarse Cristiano, Alfa y Omega. Yo lo reto a que suba y que me demuestre mi falsedad en lo que estamos nosotros aquí. ¿Pero qué creen? ¿Pero qué creen? Tiene su cuenta privada, mis estimados hermanos, y lamentablemente pues así no se puede, ¿no? Atacar y echarse a correr, pues eso es lo clásico de un pobre amigo evangélico, ¿no? Porque pues ahí tiene ahí Alfa y Omega, él es cristiano evangélico. Bueno, hay que saber que eso se enseña desde los púlpitos, eso se enseña desde los lugares, en la iglesia evangélica Tempecostés o en la iglesia evangélica unicitaria. Así es, amén, mira. O sea, él ataca porque pues sabe que no tiene su cuenta privada. Sube Alfa y Omega y vamos a tener un diálogo, y vamos a que tú me demuestres. Yo espero que tú me demuestres la falsedad de mi doctrina. Yo estoy dispuesto a dedicarte este debate a ti, pero tienes tu cuenta privada, estimado Alfa y Omega. Vergüenza te debería de dar, porque el apóstol Pedro dice que estemos siempre preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande de la razón y de la esperanza que hay en vosotros, pero tú te escondes, tú no estás preparado. Lástima, mira, así como dice el hermano Art, con Biblia en mano. Pues me vine a mi casa, hermano Ar, porque allá en mi otra casa, en mi otro lugar, pues no tengo internet por exceso de pago y tenía que hacer yo un trabajo aquí de lo que tengo que hacer el día de mañana. Y pues me vine aquí a la casa que era de mi suegro, que ya durmió en la iglesia, y aquí sí hay internet, por lo menos hasta el 13 de noviembre, pero allá en mi casa no, allá en mi casa se venció el internet y pues no, exceso de pago, escasez de trabajo, y me regresé aquí a la casa a platicar un ratito con ustedes, pero ya Dios proveerá, mira, Alfa y Omega, me da tristeza porque yo quisiera responderte, pero frente a frente, cara a cara, piel a piel. Mira, Biblia, ustedes dicen, ¿sabes qué aprendí de Martín Lutero? Que la Biblia es la máxima autoridad, en ella está la autoridad de Dios, y con esa Biblia todo cristiano evangélico es invencible con la palabra de Dios. Pero tú tienes miedo, a ti te da pánico subir a enfrentar a un hermano de la luz del mundo. Entonces, con burlitas y con ofensitas y con insultitos allí, realmente no espantas ni a las moscas, mi querido amado. Entonces, mi querido alfa omeguista, alfa y omega, pues yo te sugiero mejor, la verdad, que cambies de icono. Ponte el cobarde cristiano o el cobarde evangélico. Porque pues simplemente ves la altura de la luna. Así están ustedes los evangélicos. Te lo digo con todo respeto, como evangélico que yo fui, mi pastor me decía, búrlate de los hermanos de la luz del mundo, diles que adoran a un apóstol, diles que son idólatras, diles que son pusmundanos. Y yo decía a mi pastor, oiga pastor, ¿pero cómo? Si tenemos la doctrina verdadera, ¿usted me invita a que yo insulte a los hermanos de la luz del mundo? Así te los quitas de encima. No, quiero quitármelos de encima con doctrina. Porque nosotros como evangélicos le habíamos ganado a una rezandera que convertimos a la iglesia, le habíamos ganado a un anciano testigo de Jehová, a un obispo mormón, a varios adventistas, y luego el pastor dice, vayan con todo, hermano, denles con doctrina, y nos daba información de todo, pero cuando se atravesó la luz del mundo, el mismo actuar de Alfa Omega, pura risa, burlona, porque sabe que con doctrina no puede atacar. Entonces les encargo, mis hermanos, que por favor, Alfa y Omega, no, hermano Ángel Navarro, Alfa y Omega tiene su cuenta privada, tiene miedo a subir, le da pánico enfrentarme cara a cara. Yo estoy dispuesto a renunciar al tema que tengo hoy para debatir con él y demostrarle que un apóstol no se comprueba con la idea de que las acusaciones y el juicio, no, así no se comprueba ni un apóstol de Jesucristo se comprueba con la verdadera doctrina. Entonces, lo voy a dejar allí,
ahí ustedes saben lo que tengan que hacer. Lo guía y de la cara le dice, si dice que Dios lo guía y da la cara por él, claro, yo defiendo mi fe, yo defiendo mi doctrina, por eso súbete, yo doy la cara, mira. Así como me enseñó el apóstol de Jesucristo a enfrentarlos a ustedes cara a cara, frente a frente, con Biblia en mano. ¿Te animas, Alfa Omeguista? ¿Te animas, Alfa y Omega? ¿Te animas o quieres seguir demostrando tu cobardía aquí delante de todo el público? Delante de todo el público. Te envío por tercera y última vez la invitación. Te la envío por última vez. Si entras, vamos a ver cómo se comprueba que un apóstol es verdadero o es falso. Eso es lo que quiero. Ustedes son testigos, mis amados hermanos, en esta tarde, que yo vengo en son de paz, yo vengo con mucha tranquilidad. Yo vengo con mucha tranquilidad y no saldrá. ¿Me lo pueden bloquear entonces, hermano? Porque esa actitud de cobardes le debería de dar vergüenza a Alfa Omeguista. Mira, Alfa Omeguista, tú no eres Dios, tú no sabes nada, no conoces ni tu propia doctrina. Entonces, si hay algún moderador aquí que se haga cargo, perfecto, Dios les pague. Muy bien, pues vamos a continuar el tema porque no tengo mucho tiempo para estos amigos. Dios le pague, estimado hermano Emanuel, Dios le pague. Yo no los corro por miedo. Pero si no tienen absolutamente nada para enfrentar al poderoso Denny, pues retírense, porque yo le cuestioné mucho a mi pastor, oiga pastor, ¿por qué usted me dice que yo me burle de los hermanos de la luz del mundo y no me da documentos como cuando enfrentábamos a los adventistas, a los metodistas de John Wesley? Me dio una enciclopedia de John Wesley en hojas todavía escritas a máquina. Entonces, ¿y por qué con la luz del mundo no me quiere dar datos de la historia? ¿Cómo refutar a los de la luz del mundo? ¿Por qué quiere que yo refute a los de la luz del mundo con insultos, con burlas? Yo creo que eso no está bien. Así, por eso yo estoy en la luz del mundo desde 1997, porque esa técnica de burlarme del apóstol y de la luz del mundo y de los hermanos llamándoles pusmundanos, es una terrible vergüenza. Es una terrible vergüenza para mí, como yo se los digo. Entonces, humildemente, hermano, disculpen, no es soberbia, pero me dolió mucho que mi propio pastor me dijera, búrlate de ellos y así te los quitas de encima. No, yo me los quiero quitar de encima saliendo derrotado en una plática. Pero ni modos, me derrotaron a mí, Dios hizo la obra en mi corazón y ahora no me quieren a mí, ahora me aborrecen. Pero no importa, hermanos, a Cristo le dijeron cosas peores y Cristo terminó su trabajo. Vamos a iniciar, hermanos, con esta plática porque me ha llamado la atención el día de ayer. Estamos por contactar a Siervo de Jesucristo para tener una plática formal tipo debate. Luego ya se me han echado para atrás 3 personas que me habían retado a debate, que siempre no, que soy soberbio, que le digo, pero no, si quieres yo voy a tu canal, yo voy a tu cuenta de TikTok. No, otro me dijo que quería una plática a escondidas no, ni que fuéramos novios. No, a escondidas ni con el hermano Ángel. Entonces, pues, yo quiero tocar un punto importante. ¿Qué tiene más peso? ¿La doctrina de la Trinidad? Porque la doctrina de la Trinidad es conocido como un concepto teológico netamente, una doctrina teológica, un problema teológico, un debate teológico, y en este momento, pues, daremos a conocer el origen de la doctrina de la Trinidad, y vamos a comprobar, hermanos, que no es una revelación de Dios, que no es una revelación de Jesucristo, es un constructo de los concilios que vinieron después de la muerte de los apóstoles y que no hubo un acuerdo, porque la Iglesia Católica es muy dada a hacer comparativos, por ejemplo, con el concilio de la Iglesia de Jerusalén. El concilio de la Iglesia de Jerusalén, que hubo
una misma terminación, un mismo consenso, un mismo acuerdo entre los apóstoles que administraban la iglesia de los gentiles y el apóstol Pablo y Bernabé, que fueron a predicar a la iglesia de los gentiles, Pablo y Bernabé, y los otros apóstoles que estaban allá en la iglesia de Jerusalén. Hubo un mutuo acuerdo, una mutua doctrina, pero eso no pasó en los concilios ecuménicos, que si bien no se le acreditan de manera oficial al catolicismo, pero son la base del catolicismo, de lo que hoy se conoce como la doctrina de la Trinidad y los concilios de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero vamos a comprobar en esta tarde, hermanos, que no hay revelación en ese momento. No hay revelación de Dios en los concilios ecuménicos. Los apóstoles de Jesucristo no estuvieran de acuerdo con ninguno de esos concilios donde se le da a Jesucristo una gloria que él mismo dijo: gloria de los hombres no recibo. Si Cristo hubiese estado presente, hermanos, y se le hubieran aprobado puntos argumentativos en el concilio de Nicea, como por ejemplo coexistencial, coeterno con el Padre, eterno con el mismo Padre, co-creador con el Padre, todopoderoso igual que el Padre, yo creo que el Señor Jesucristo hubiera hecho lo mismo que hizo allá en el templo de Jerusalén. Hubiera sacado su látigo y hubiera agarrado de latigazos a todos los miembros del concilio de Nicea del 325. ¿Por qué? Porque esa es una gloria inventada. Que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Tú escuchas todo sermón evangélico y tiene que tener una conexión de manera directa o de manera indirecta con el concilio de Nicea para probar la doctrina de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, pues llamada más adelante unión hipostática. Nosotros en la Iglesia La Luz del Mundo no creemos ni en los padres de la Iglesia, porque yo una vez a una persona que decía, después de los apóstoles, los santos padres de la Iglesia dirigieron la Iglesia, pues la dirigieron al precipicio. Si es que existía algo o alguna iglesia, lo único que hicieron los padres de la Iglesia es dirigir a todas esas pobres almas al precipicio de la oscuridad y de las tinieblas. Porque gracias a los padres de la Iglesia resultan doctrinas que no se conocieron en el siglo I, como fue precisamente el pecado original, creado e inventado por San Agustín de Hipona en el siglo IV después de Cristo, donde San Agustín de Hipona dice él que la doctrina del pecado original se transmite a las personas a través del semen del hombre. Por eso es que San Agustín de Hipona, preocupado por esta situación de que el pecado original se transmite por las relaciones sexuales a través del semen, ordenó a todos los laicos de los conventos que se cortaran ya sabe usted, hermano Ángel. Y entonces toda Italia, todas las calles de Italia parecían campo de golf, porque el gran teólogo, el gran erudito San Agustín de Hipona ordenó cortarse los testículos a todos los que no tenían ganas de pecar contra Dios, porque a través del semen se transmitía el pecado original. Cayeron los muros de Jericó, que no caerá el hermano fundamento, dice, Dios le pague, hermano Ángel, Dios le pague. Y si quiere entrar, pues ya sabe usted. Entonces, que conste en acta, mis estimados hermanos, porque miren, doctrinas inventadas por los padres de la Iglesia, que lo único que vinieron a hacer fue olvidarse de la doctrina apostólica, inventar doctrinas como el purgatorio, el bautismo de niños, el pecado original, y darle grandeza a la doctrina de la Trinidad, a la supuesta divinidad de Cristo, a la preexistencia de Cristo. Cristo ya existía en la eternidad allá con el Padre, ¿y qué hacía? Pues no sabemos. A veces dicen era un ángel, a veces dicen pues allá estaba como Dios, a veces dicen allá estaba sentado a la diestra del Padre. Bueno, eso es lo que dicen ellos. La verdad es que no se puede comprobar ninguna de las teorías que fueron evolucionando a lo largo de lo que fueron los concilios de la Iglesia Católica. Por eso en este live
En este live vamos a ver precisamente lo que se comprueba en los diferentes concilios para ver llegar a presentar, hermanos, fíjense ustedes, la defensa férrea evangélica y católica sobre la doctrina de la Trinidad. Me sorprende a mí que venga aquí un evangélico a decir que Jesucristo es Dios hecho carne, porque han cambiado las posturas, ¿no? Miren, ciertamente, con esto voy a dejar hablar al hermano Ángel, ciertamente dicen, bueno, nosotros creemos en la Trinidad, pero no como la fundó la Iglesia Católica, porque hay que reconocer que muchos católicos evangélicos han modernizado la doctrina de la Trinidad, otros la han cambiado por la dualidad, pero siempre unidos a una misma idea conciliar de los concilios primeros, tratar de todas formas, ya sea que Dios sean tres en uno, uno en tres, pero todos van en la misma línea en enseñar y asegurar que Jesucristo es Dios todopoderoso, tanto los unicitarios como los trinitarios. El objetivo es marcado una línea nada más, creer que Jesús es el mismo Dios, les gusta a quien le guste, le cuadra a quien le cuadre. Por eso me sorprende que venga aquí un evangélico y diga, hermanos, Jesucristo es el mismo Dios hecho carne, porque eso ya lo había enseñado su mamá mucho antes de que ellos nacieran. Voy a saludar a mi estimado hermano desde la ciudad de Houston, Texas. Primeramente pedirle una disculpa porque el trabajo de YouTube no lo pude terminar, hermano, pero estamos ya al 75% de terminarlo. El en vivo que teníamos, hermano Ángel, disculpe las ocupaciones, pero bueno, hoy tengo un poquito de tiempo y quiero saludar desde Houston, Texas, a mi hermano Ángel Navarro. La paz del Señor, hermano Ángel, y bienvenido. Amén, mi hermano Dani, sí se escucha. Perfecto. Dios le pague, mi hermano, por concederme la oportunidad de acompañarlo, hermano. Venimos llegando de nuestras labores, así que el resto, hermano, podemos dedicarlo para la gloria de Dios, si así me permite acompañarlo, mi hermano. Un saludo muy especial a mis hermanos que están en el chat, estamos interactuando. Hay una persona que me preguntó de qué religión soy, pues con mucho orgullo, hermano Dani, pertenecemos a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, donde se encuentra la verdad de Jesucristo, liderada por un verdadero y auténtico apóstol. Hermano Dani, precioso tema, con muchísimo gusto lo que podamos aportar, aquí estamos, adelante. Sin duda alguna, hermano, será un tema bastante largo, pero yo quiero que ustedes vean en la historia, hermanos, tal vez a algunos les vaya a aburrir, a otros les vaya a interesar. Tengo aquí una información muy interesante, pero yo quiero que ustedes vean, hermanos, de dónde sale la idea, de dónde sale el constructo que se va, hermanos, extendiendo por todo el mundo. ¿Cuáles son sus orígenes de esas ideas que Jesucristo es Dios? ¿De dónde salieron? No salieron de la iglesia primitiva. Aclaramos, hermano Ángel, la iglesia primitiva nunca reconoció que Jesús es un Dios. Y menos que Dios se haya hecho carne, eso no lo creyó jamás la iglesia del Señor Jesucristo. Tampoco creyó que Jesús fuera preexistente junto con el Padre, es decir, que Jesucristo fuera eterno, sino que enseñaron claramente que Cristo es el principio, el primogénito de toda la creación. Lo enseñó el apóstol Juan, lo enseñó, hermanos, el apóstol Pablo. Y entonces, la doctrina apostólica del siglo I no tiene que ver nada absolutamente con las doctrinas religiosas del tiempo moderno que defienden una postura engañosa, satánica y mentirosa, dándole a Jesucristo, hermano Ángel, una gloria que él bien dijo, gloria de los hombres no recibo. Poner a Jesucristo, óiganlo, al mismo nivel que Dios, con las mismas capacidades de Dios, es antibíblico y es satánico, hermano Ángel. Así es, hermano Dani, y es importante reconocer y reflexionar en este tema, porque al menos la Trinidad, la doctrina de la Trinidad tiene diferentes fases. Es tan antigua como el mismo Satanás. Culturalmente hablando, encontramos la ideología trinitaria en muchas culturas. Donde el pueblo de Israel estuvo, también se vieron afectados por esa ideología trinitaria. Ya sea Egipto, ya sea Persia, ya sea Babilonia, Roma, Grecia, etcétera. La Trinidad ha venido bailando su herejía en todo el tiempo que ha existido el mundo. Ahora, ¿qué tenemos después? Hay un constructo doctrinal ideológico antes de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo
después de Jesucristo y hasta la fecha. Por lo tanto, podemos con mucha información comprobar esta realidad, porque la doctrina de la Trinidad se justifica erróneamente con textos bíblicos sacados de su contexto. Sin embargo, tenemos muchas fuentes históricas que relatan cómo es que pidieron prestadas las herejías de otras culturas para darle forma a este Pinocho herético que conocemos como Trinidad, hermano Dani. Cabe recalcar, hermano Ángel, si nos vamos al principio de la creación, pensemos en Adán y Eva. Pensemos en Adán y Eva, pensemos en ¿qué Dios fue el que conoció a Adán y Eva? Porque según el testimonio del Génesis, yo tengo claro, tengo seguro, hermano Ángel, que Adán y Eva conocieron a un Dios que es espíritu, un Dios que no tiene figura, un Dios que solamente se oía su voz en todo el huerto y que proveía de todo lo que necesitaba Adán y Eva. ¿Cuántas veces estuvieron en el huerto? Yo no lo sé. No me interesa ahorita saber el dato exacto de cuánto tiempo estuvieron en el huerto, sino la relación que tenía, hermanos, la relación que tenía, dice Isaías aquí, la doctrina de la luz del mundo, dada por un apóstol, cambia porque el hermano Aarón sí creía en la Trinidad. Bueno, él creía en la Trinidad cuando no era apóstol de Jesucristo, así que esto no tiene ningún peso argumentativo para querer integrarlo al debate que tenemos el día de hoy, hermano Ángel, sino que es un argumento que súper fácil de refutar. Lástima que este personaje pues no sube de su postura, hermano. Es una falacia, hermano, y cualquiera que quiera decir de que el hermano Aarón creía en la Trinidad, lo invitamos a que número 1 lo compruebe y número 2 lo demuestre con pruebas. Nada de venir sacándose del chicle y de la boca todo ese argumento que ya sabemos de dónde proviene, pero si ustedes vienen asegurando que el hermano Aarón creía, pues tienen la carga de la prueba. Los invitamos con Biblia, testimonio y propias palabras del apóstol Aarón Joaquín para ver si es cierto. Sí, ellos, bueno, yo tomaría de importante la carga de la prueba sobre una persona que presenta el argumento y decide entrar a presentarlo aquí en vivo y demostrar todas las cosas, ¿no? Entonces dice, mi abuelita tiene todos los cassettes, mira, mejor ve por tu abuelita y tráela aquí porque parece que tu abuelita usa pantalones. No, hermano, no, hermano, que traiga los cassettes, la abuelita, ¿para qué? De seguro que la abuelita ni se da cuenta de lo que este está hablando. Te invitamos a ti a que traiga los cassettes y los videos, si es que habían, porque te cuento que cintas magnetofónicas quedan muy pocas pero muy buena, donde comemos bastantes tacos. Adelante. Sí, totalmente. Entonces, vamos a dejarlo allí porque, pues, él y tu abuelita, mira, es lo que te digo, ¿no? Mejor hazle una cuenta a tu abuelita y ponla con pantalones y nos la mandas para acá con toda la evidencia que tú traigas y tú, mira, guarda silencio y, por favor, retírate a ver Bob Esponja. Vamos a continuar, hermano Ángel, con esta parte. Estamos en el huerto del Edén. Adán y Eva no conocen un Dios hecho carne, no conocen un Dios que tiene una figura, que tiene una forma, conocen a un Dios que es espíritu, conocen la voz de Dios, estimado hermano, conocen la voz de Dios, saben que Dios es uno, ellos no tienen idea de lo que es una trinidad, ni tampoco una dualidad, ellos creen en uno solo, ellos conocen a un solo Dios, pero ¿qué es lo que pasa después que salen del huerto? Si estoy mal, hermano, corríjame, pero yo tengo este dato que me encanta a mí darlo siempre que hablamos de este constructo de la Trinidad. Aclaro, las nuevas generaciones, poco o nada, tenían conocimiento del Dios de Adán y Eva, sobre todo cuando se iban multiplicando y se iban apartando por todo el mundo la descendencia de Adán y Eva, y se forman pueblos que ya no tienen ni idea, hermano, de lo que es el Dios de Adán, el Dios de Eva, no lo conocen, pero tienen una idea, ¿no? De que hay un Dios. Y viene el primer imperio grandioso de la Biblia, en la Babilonia de Nimrod, y la Babilonia de Nimrod tiene, hermano, lo que se considera en la historia, porque me gustó mucho las palabras que usted dijo, hermano Ángel, refiriéndose a la doctrina de la Trinidad, es tan antigua como el mismo Satanás.
Claro, porque ustedes han de saber, mis amados hermanos, que la primer civilización de Babilonia de Nimrod, Génesis capítulo 10 lo encuentra, ahí, según la historia, se tienen más de 5,000 dioses registrados en la Babilonia de Nimrod, hermano Ángel, y se considera a Nimrod, se considera a Semiramis y se considera a Tammuz, la primera, no dicha propiamente con la palabra Trinidad, sino la primera triada, porque la palabra Trinidad no se conoce en ese momento, sino que es un conjunto de tres llamados triadas, que empiezan precisamente con Nimrod, Semiramis y Tammuz, y después, cuando los pueblos grandes van dominando a otros, dominan a otros, y todos adoptan la misma idea de las triadas, y es como gracias a Babilonia, gracias a Nimrod, Semiramis y Tammuz, esa idea de tres dioses se va extendiendo por las civilizaciones antes de la existencia del pueblo de Israel, y aún después, hermano, estando aún la iglesia de Cristo, en Roma existen hasta 3 tipos de triadas. Eso quiere decir que este asunto de las triadas iba de menos a más, a más, a más, hasta que hoy ha inundado el mundo prácticamente la triada mejor armada de todo el milenio, de todos los tiempos por Satanás, la triada de la doctrina de la Santísima Trinidad, hermano Ángel. Así es, hermano Dani, y es que antiguamente las culturas antiguas tenían 3 tipos de triadas: las triadas celestiales, las triadas terrenales y las triadas infernales. Fíjese qué interesante. De todo esto, hermano Dani, el pueblo de Israel fue testigo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en el devenir histórico del pueblo de Dios, a donde el pueblo de Dios estuvo presente, allí se toparon ellos con esos conocimientos. Llámese Mesopotamia, llámese Babilonia, llámese Egipto, llámese Grecia, llámese Babilonia, etcétera, etcétera. Siempre en todas esas culturas se encontraron estas triadas. Ahora, ¿por qué? La gran pregunta es, ¿por qué triadas? Bueno, así ellos reconocieron en el devenir de los siglos conforme a lo que le dio origen. Se cree, hermano Dani, que los primeros en darle origen a una idea trinitaria son a quienes usted ha mencionado, Semiramis, Nimrod y Tammuz. Ahora, ¿por qué ellos? Acordémonos bien, ¿por qué principalmente ellos? Porque antes de ellos estaba el proyecto de Babel. Cuando se unieron ellos para realizar la torre, Dios envió confusión, Dios trastornó sus lenguas y cada nación que encontró su propio lenguaje se separaron, se consolidaron en otras regiones, pero la idea trinitaria en su idioma que les tocó se la llevaron a diferentes partes del mundo. Por eso encontramos la misma idea con otros nombres, con otro tipo de cultura, pero la misma idea, hermano, tripartita. Ahora llegamos al tiempo del pueblo de Israel y nuestro Dios exactamente quiere que al consolidar y al conformar su santo pueblo, Israel, hermano, extirpe esa idea de sus mentes. ¿Verdad? Donde Dios quiere que Israel reconozca que únicamente hay un solo Dios y que lo demás simple y sencillamente es basura, hermano Dani. Dice Isaías 282, dice, le acabo de preguntar a mi abuelita y dice que sí es cierto, usted tiene razón. Bendita sea tu abuelita, mijo. Ojalá tu abuelita tenga los sentimientos que tú tienes, mi estimado amigo. Ojalá tu abuelita siga guardando la fe del apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, porque tú no. Sigamos adelante, hermano Ángel. Bueno, toca usted un punto muy interesante, fíjese usted, hermano Ángel, porque toca el punto donde Dios quiere que su pueblo, que es hasta este momento, y como lo ha sido siempre, ¿no? Ahora con la iglesia de Cristo, una sola nación, fíjate bien, qué bueno usted. Está bien, hermana, Dios les pague. Muy bien, Dios bendiga a tu abuelita. A ver, hermano Ángel, hay un deseo de Dios en la ley y hay una grande, yo creo que usted nos va a decir las propias letras en hebreo, la máxima del pueblo de Israel. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque esta frase del Señor uno es, la ha venido a trastornar la mente trinitaria, ¿eh? Cuando Dios dice, sí, es uno, pero no es uno.
¿Cómo? Es que sí es un Dios, pero son tres en él. Otros dicen, bueno, sí es un Dios, pero ese Dios es Jesucristo allá, o allá en el Antiguo Testamento se llama Jehová, y en el Nuevo Testamento ese mismo Dios se llama Jesucristo. Por tanto, Jesucristo del Antiguo Testamento era el Dios Todopoderoso, viene al Nuevo Testamento, se encarna en una mujer y ahí sale el Dios Todopoderoso. Pero esas no son las ideas del pueblo de Israel, esa no es la idea el propósito de Dios en el pueblo de Israel cuando dice, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, un solo ser. Un ser que lo dijimos el día de ayer, hermano, y lo recalcamos en este día otra vez, nuevamente, un ser que es todopoderoso, un ser que es únicamente creador y un ser que trabaja en solitario y que no necesita consejeros. Yo creo que ese es el Dios de Israel, el eterno, el que nunca se ha hecho ni se hará y jamás vendrá el pensamiento el que ese Dios se haga carne, hermano Ángel. Así es, hermano Dani. Como bien lo acaba de decir usted, cuando Dios decide sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia, acordémonos de que Egipto es un país acérrimamente politeísta. Creían ellos en muchas deidades y también tenían su triada, Isis, Horus y Seb. Ese era el nombre de la triada egipcia, Isis, Horus y Seb. Hermano Dani, un paréntesis. Irónicamente, hermano, son las tres letras que aparecen en la oblea de la Santa Misa cuando los católicos deciden comer en la Eucaristía ese pequeño pedazo de pan o harina, lo que sea. Están las inscripciones H, la letra O y la letra S. Isis, Horus y Seb. Interesante, la triada egipcia. Muy bien, cuando Dios decide sacar a su pueblo de Egipto, hermano, lo primero que Dios hace es que lo lleva al Sinaí para desintoxicarlo de todas esas creencias, porque quieras o no, 430 años, hermano, en un país que no es el propio, ya han hecho mella en la mente del conocimiento de los israelitas, y acordémonos, son descendencias futuras que literalmente, posiblemente han olvidado el pacto, hermano Dani, que conocían que Dios hizo con sus padres Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora bien, llega Israel al Sinaí y lo primero que Dios les dice, no te harás imagen, yo soy Jehová tu Dios, el fuerte, el celoso. Y después, según lo encontramos en el libro del Deuteronomio, les dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Uno. Echad significa uno. Uno, único, no hay más, uno. ¿Y por qué quiere Dios que su pueblo sepa que Él es uno? ¿Por qué? Porque los pueblos de donde viene Israel y a donde va a ir Israel creen que hay más de uno. Por eso Dios, antes, hermano Dani, de introducir a Israel a Canaán, antes, hermano, de hacer eso, Dios quiere que a Israel le quede claro. Te vas a enfrentar a muchos pueblos, vienes de un pueblo politeísta que creen que hay más de uno, te informo, Israel. Jehová tu Dios, el que te sacó de Egipto, el que te ha demostrado su existencia, Él es uno, no hay más. Adelante. Totalmente de acuerdo, hermano Ángel. Fíjese que estaba yo buscando por acá un texto de las Sagradas Escrituras donde le dice Dios, o a través de Moisés, Deuteronomio 4:31. Me encanta este texto muy clarito. Dice, porque en Deuteronomio 4:35, escuchen lo que dice. Esta frase, hermano, es encantadora. A ti, o sea, en singular, a un solo pueblo, porque esta gracia, hermano, de conocer a Dios no es para todo el mundo, hermano Ángel. Déjeme decirles, estimados hermanos de la audiencia, conocer al único Dios verdadero, conocer al único Dios vivo, no es una gracia que Dios conceda a muchos. Tienes primeramente que conocer a sus enviados para conocer a ese Dios todopoderoso. Si tú no tienes un encuentro con un verdadero enviado de Dios, no vas a poder conocer quién es el verdadero Dios todopoderoso. Y en Deuteronomio 4:35 nos dice la Escritura, a ti te fue mostrado
para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos hizo oír su voz para enseñarte, y sobre ti y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego, por el cual él amó a tus Hermano padres. Dani, Adelante. fíjese, hermano Dani, qué preciosa escritura, y si le prestamos atención, veamos lo importantísimo que es. Y no hay otro, ¿cómo dice? Y no hay otro, dice, y no hay otro fuera de él. Ok, y pregunto, ¿habrá alguna composición en ese Dios que está diciendo fuera de mí no hay más? No, Es ni, decir, mire, afuera hermano no Ángel, hay más. ni Ajá, afuera ni adentro. Y eso ni tenemos que adentro. comprobarlo. Exacto. Ese texto que viene aquí de, Así es. no hay dioses conmigo. Oiga, no hay dioses conmigo. O sea, fuera de él, no hay dioses. Pero si nos vamos a Deuteronomio, en Deuteronomios 32:29, escúchelo bien. Ahora vamos a ver que no hay dentro de él. Dentro de él. Mire qué interesante, ¿no? Son dos cosas muy importantes. Así es. Ved ahora que yo soy. No hay dioses conmigo. O Allí, sea, hermano Dani, dale. allí literalmente eliminamos cualquier constructo trinitario que dice que son tres en uno y uno en tres. Ahí, hermano, abandone cualquiera el pensamiento de creer que en Dios hay otros dioses internos. Muy bien, leo otro texto que ponen acá nuestros hermanos, porque ese es un tema interminable y la verdad, el tiempo que tenemos ahorita no nos va a alcanzar para aclarar las 24 hojas que yo hice de mi PDF. Pero bueno, mire, hermano Ángel, Deuteronomios 4:39, que es otro texto que tenemos que considerar aquí gracias a aportación de los hermanos. Aprende hoy, dice Dios, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hermano Dani, desde cuándo está eliminando Dios a la bendita coma juanina? Mire nomás, ¿desde cuándo? Está refutada la coma juanina. ¿En el cielo cuántos hay? Uno, ¿No hay más? nomás uno, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. La coma juánica, permítame citarla, hermano Ángel, en la lectura aquí, live número 44, primera de Juan 5:7, que se lee así. Ya tengo yo un en vivo, ya hemos hablado de esto, de la coma juánica, hermano, solamente démosle un retoque, porque tres son los Así que es. dan testimonio en el cielo. Yo creo que si un judío, hermano, en un debate le presentas este argumento, te lo tumba con la mano en la cintura, hermano Ángel. Sí, hermano, completamente, y con una mano y un pie amarrado, hermano. Porque para un judío eso es herejía pura, purísima. El querer decir de que en el cielo hay tres deidades. Y hermano Dani, perdone que le interrumpa, me llama muy poderosamente la atención que ese Dios que está diciendo que Él es uno en el cielo, aclara y dice, también es uno en la tierra. ¿Por qué? Porque muchos pensamientos en ese tiempo querían presumir de una triada o una composición divina en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Por eso él está aclarando y dice, señores, vayan abandonando la idea de andar buscando más, porque no hay más. Hay uno en el cielo y ese que está en el cielo también lo es en la tierra y debajo de la tierra, hermano Dani. Perfecto. Yo le pediría a mi hermano Luis de Chile que nos cheque bien ese texto porque al parecer no es el texto que cita. Puede ser que las palabras sí estén bien, pero el texto no es. El texto de Oseas 13:14 reza así: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Quisiera que nos apoyara, hermano Luis de Chile, con ese texto tan bonito para poder darlo aquí a la audiencia y que los hermanos que les gusta apuntar, pues al enfrentarse con esos defensores, que quiero decirles, hermano Ángel, es una batalla fuerte, ¿eh? Y hermano, y miren, Adelante. yo,
Yo comparto, hermano, y esto es muy importantísimo porque, como les repito, el constructo de la doctrina trinitaria es tan antigua como el mismo Satanás. Y esto, ustedes lo van a ver que muchos religiosos agarran del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para tratar de darle forma y vida a la doctrina de la Trinidad. Esto no solamente lo encuentran en el Nuevo Testamento. Por eso les decimos, ahora, ¿a dónde se viene a dar en todo su esplendor? En los concilios y en el tiempo o la época de los padres apostólicos, pero ellos han armado su Pinocho infernal de los dos pactos o de los dos contenidos del Antiguo y el Nuevo Testamento para crear su ideología, hermano Dani. Ahora sí leemos el texto de Oseas 13:4, ya lo confirmó nuestro hermano Luis de Chile. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios. Poner a Jesucristo como Dios es atentar con el texto marcado en Oseas 13:4. No conoceréis a otro Dios, ni fuera de mí. Precioso, ya lo hemos demostrado, hermano Ángel, ni dentro de Dios, ni fuera de Dios hay más dioses. Por eso Oseas 13:14 dice, pues no hay Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Adelante, hermano Ángel. Ok, mire qué preciosidad, pero qué belleza de texto. Dios le pague a nuestro hermano por compartir. ¿Desde cuándo Dios dice que no hay más dioses fuera de él? ¿Desde cuándo? Desde la tierra de Egipto. Ok, imagínense qué interesante. Antes de la tierra de Egipto, ¿hubo alguna explicación donde Dios manifestara que él era solo uno? Ojo, explicación. Desde Egipto, desde que Israel sale de Egipto, Dios le viene demostrando a Israel que él es uno. Antes de que Israel llegara a Egipto, los padres, ¿a cuántos dioses conocieron? Pues en Egipto no hubo problema. Exacto, no hubo ningún problema en andarle explicando a Abraham, en andarle explicando a Isaac y a Jacob. Ellos sabían que Jehová es uno. El problema inicia desde Egipto porque Israel ya trae ideologías politeístas y a Israel hay que mantenerle recordando permanentemente Jehová tu Dios es uno, y esto te lo he demostrado desde Egipto. Así dice Jehová. Adelante. Bien, tenemos entonces, para ir viendo cómo se va formando la idea de un Jesucristo Dios, de un Jesucristo coeterno con el Padre, de un Jesucristo que tiene una supuesta preexistencia al lado de Dios en la eternidad. Y esta ha sido una pregunta que hemos hecho aquí en este live, en esta cuenta de TikTok, hermano Ángel, y yo he quedado decepcionado porque esta es una pregunta que hace dudar a muchas personas. Ni en esta cuenta de TikTok con 2,000 suscriptores, ni en mi canal de YouTube con 15,000 suscriptores han podido responder claramente. ¿Qué hacía Jesucristo allá en la eternidad con Dios? Mi pregunta es, si Jesús goza de una supuesta preexistencia, ¿cuál era su función de Cristo en la eternidad? Adelante, hermano Ángel. No sé si usted se acuerda de estas preguntas. Sí, hermano Dani, y lamento yo lamento yo ser portador de estas noticias, hermano, pero su frustración va a ser permanente, hermano, porque hasta la fecha no hemos encontrado ni se ha presentado, y creo yo que todavía no ha nacido quien pueda responder a eso, hermano Dani. Muy bien, ¿qué respuesta equivocada cuando responden? No, bueno, es que en el principio era el verbo. A ver, y les invitamos a completen la frase de Juan 1:1. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no era Jesucristo? Dios. Y ahí se ponen a pensar, ¿no era Jesucristo? Bueno, ahí dice que el verbo era Dios, pero hay una puerta de escape, el verso 14. Pero este Dios, mire cómo lo cambian ahí, este Dios vino y se hizo carne. ¿Quién vino a la tierra? ¿No acaso vino el Hijo?
Entonces Dios, el Dios de Juan 1.1, es el Dios de Juan 1.14. Así es. Otra, hermano Ángel, usted lo ha visto, otra. Dios les pague, mis hermanos. Otra. Allá en el cielo Jesucristo era un ángel. Usted lo ha escuchado, ¿eh? Yo no estoy mintiendo. Sí, exacto, así es. En los en vivos de YouTube. Jesucristo era el ángel Miguel y allá estaba en la eternidad con Dios. Él fue el que peleó con Satanás, hermano, y lo arrojó del cielo y Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Muy bien. Tercera opción. Jesucristo ya estaba ya en el cielo, pero como Dios. Como Dios ya era adorado Cristo en la eternidad. 3 puntos de vista que yo me he acordado, hermano Ángel, y cuando pedimos, ¿dónde dice eso la Escritura? ¿Cómo se puede demostrar que Cristo ya estaba ya en el cielo? ¿Qué función tenía Cristo? Muy fácil, hermano Ángel, dicen ellos, hagamos al hombre. ¿Ya ve cómo lo dejé callado? Sí, hermano, todo eso argumentan, todo eso dicen, hermano, lastimosamente a la hora de ponerlos a reflexionar en los textos que utilizan como argumento para demostrarlo, allí salen derrotados porque no pueden darle una explicación. Fíjese qué interesante, hermano Dani, se brincan de versículo en versículo para formar ellos la justificación. Pero a la hora de hacer un exégesis sobre las pruebas que presentan, allí, hermanos, salen derrotados porque al descubrir que las palabras que están utilizando no se refieren a una explicación trinitaria, entonces, hermano, terminan ellos pues molestos, incómodos y al final de cuentas terminan diciendo que la Trinidad es un misterio. Sí, sí, porque si decía el creador de la doctrina de la Trinidad, o bueno, uno de los punteros de la doctrina de la Trinidad, si es difícil entenderla, hermano Ángel, pues es más difícil de explicarla, ¿no? Así Por, es, y al final se la terminaron sacando de la manga diciendo que es un misterio. O sea, no esperen claridad, no esperen detalle, no esperen una explicación convincente, porque esto es más confuso que el 1 y el 2. Lo sentimos. Lo único que sí es cierto es que existe, y no me pregunte cómo porque ni yo lo sé, pero que existe, existe. Óigame usted. o sea, esas ideas de creer que hay un Cristo preexistente allá en el cielo, allá en la eternidad, pues hace mentir a los profetas de Dios y a la misma creencia del pueblo de Israel, hermanos, cuando hablan de un Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y es un Dios todopoderoso, es un Dios que está en solitario, que hace todo en solitario, porque así es el testimonio de los profetas. No hay una sola evidencia bíblica del pueblo de Israel argumentando que Dios necesitó de alguien para crear los cielos y la tierra, para crear al hombre y a la mujer, para realizar todas las cosas. Pero sí encontramos unas palabras muy bonitas del profeta David en el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y dice el profeta Isaías, yo formé la tierra y creé sobre ella al hombre, yo, mis manos. Hermano Dani. Hablando de un Dios, hermano, hebreo, en la ideología hebrea, que no necesita de nadie porque le basta su pura palabra. Ayer, permítame tantito, hermano Ángel, ayer vimos cómo tanto branjamitas como testigos de Jehová y como otras religiones creen que Dios construyó los cielos y la tierra en 6,000 años. ¿Qué pensaría un hebreo, hermanos, respecto a esos ridículos argumentos, hermano? Un Dios que trabajó 6,000 años, hermano, para terminar la tierra. Pues yo nunca le creería a ese Dios, hermano Ángel. Así es, hermano Dani. Disculpe que haga un paréntesis, pero el perfil de Yoku007 está escribiendo en inglés lo siguiente. Yo le escribí al apóstol en la cárcel y él dice que ustedes no están aprobados de la luz del mundo para hablar aquí. Dice el tipo. Okay, listen to me. Good try for to do this. But you know what? We know what you're talking about. Please go out over here. If you understand
please go out. You can do nothing over here. If you believe this tribe, please go out. We don't need you over here. Le estoy diciendo a esta persona que no necesitamos que esté acá, ya sabemos quién es, ya sabemos lo que pretende y eso es mentira. Ok, volviendo de nuevo, mi hermano Dani, es interesante que estas personas estén utilizando esos argumentos para darle vida a la idea trinitaria. Cuando tenemos no una, miles de evidencias donde primeramente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, rechaza rotundamente cualquier indicio de tratar de aceptar la demostración de otra deidad que no sea el único Dios. Eso, hermano Dani, Israel lo vomita, lo desecha, lo desprecia. No es hebraísmo, no es judaísmo, no proviene esa enseñanza del pueblo de Israel. Eso, hermano, es herejía pura. Entonces, hermano Ángel, correctamente respóndame la siguiente pregunta. ¿Es correcto decir que Jesús es divino? Es completamente incorrecto, hermano. Porque ¿cuántos divinos, si tomamos, hermano Ángel, el concepto netamente del pueblo de Israel, ¿cuántos divinos hay para el pueblo de Israel? Solo uno, mi santo, solo uno. ¿Se acuerda usted del debate que tuve yo con don Jaime en YouTube, que le hice la pregunta respecto a Colosenses 2:9, cuando el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 y el versículo 9 nos dice de la siguiente manera, y fue una pregunta que se hizo un espectáculo, hermano Ángel, un espectáculo, y bueno, más que nada, permítame poner el audio de esa pregunta. Sí, adelante. Que le hicimos a don Jaime en aquel debate, para que ustedes vean que nosotros no creemos en esa enseñanza de un Jesucristo divino. Eso no es bíblico, eso no es doctrina, sino más bien podríamos estar hablando de una idea robada, como lo hemos dicho en alguna ocasión, hermano Ángel, robado de la Iglesia Católica. ¿Estás de acuerdo? Porque fue... Hermano, yo quisiera corregir la expresión robada por heredada, porque al final del camino es catolicismo puro heredado en el protestantismo, lo acepten o no, porque no existe otra premisa con la que ellos puedan justificar la existencia de tal doctrina de no ser católica, hermano Dani. Ahí va, a ver si se escucha esto, escúchenlo bien. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Mi pregunta es la siguiente. Si en Jesús habita toda la plenitud de la divinidad de Dios, mi pregunta es, ¿qué divinidad tiene el Hijo? Esa es mi pregunta. Qué difícil me la puso, diablo, fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Ok, ya voy a responder. Si en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, a ver, repítelo otra vez, porque si en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, ¿qué? Y entonces es cuando fue el momento, bueno, yo sí entonces lo vi claramente y me repite la pregunta. Ok, ponga otra vez atención, por favor. Vuelvo a hacer mi pregunta desde el principio. Por eso le di los textos y le dije que lo apuntara. Muy bien, me encanta que le ha caído como un terrible iceberg que no va a poder responder. Pero bueno, permítame. Dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice lo siguiente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Mi pregunta es la siguiente, si en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad de Dios, mi pregunta es esta, ¿qué divinidad tiene el Hijo si toda la plenitud de la divinidad de Dios habita en él? Esa es mi pregunta. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro.
hermano Daniel, entender la... Pobre Jaime, quedó sin aliento, pobre hombre. Qué bárbaro, hermano Dani, qué bárbaro. Bueno, hermano Ángel, pues esto fue lo que pasó en aquel debate. Esto fue lo Mi que hermano pasó. Dani, Sí. y como él, como don Jaime, muchas personas que defienden el trinitarismo quedan iguales. No hay una respuesta ante ese argumento, hermano Dani. Muy bien, muy bien. No se está haciendo, no se está haciendo broma o chiste de la palabra de Dios. Estamos observando que una persona que contradice la verdad no puede responder ante la verdad. Eso es lo que estamos analizando. Adelante. ¿Cuál chiste de la palabra de Dios? ¿Cuál chiste de la palabra de Dios? Simplemente para que ustedes vean, mi querido User, que no hay tal doctrina de la divinidad de Jesús. Porque decir que Jesús es divino es decir que Jesús es el mismo Dios, hermano. Hermano Luis de Chile, la paz del Señor, bienvenido. Un gran honor tenerlo aquí en este live. Bienvenido, mi hermano. Mi hermano Dani y mi hermano Ángel, fíjese que estoy por irme al trabajo, pero encontré que estaba tan interesante el tema, hermano, que dije, antes de irme, si me regala unos minutitos para participar en lo que estaban hablando, hermano. Todo el tiempo que usted guste, hermano, adelante. Dios le pague, hermano. Mire, primeramente, cuando hablamos con estas personas que creen que hay un Dios trino, que, bueno, hay una infinidad de credos, ¿no es cierto? Es hacer una pregunta, ¿quién es Dios? La Biblia, ¿cómo presenta a Dios? ¿Lo presenta como tres dioses? ¿Lo presenta como un Dios dividido? ¿O habla claramente de uno solo? Entonces, fíjense, la Biblia en primera instancia no habla de tres dioses. Jesús mismo definió esto sin confusión alguna. Él mismo lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Un texto muy conocido de San Juan 17:3. Entonces Jesús no dijo, nosotros somos el único Dios. No presentó, ¿no es cierto?, como un Dios, una pluralidad de dioses. No, ni una trinidad. Solamente presentó a un solo Dios. Dijo, tú, Padre, eres el único Dios verdadero. Muy claro. Jesús, es el enviado, el mediador. Y Pablo lo confirma claramente en 1 Corintios 8:6. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, fíjense que Pablo mismo no presenta, ¿no es cierto?, no dice tres en uno, no dice un Dios. O sea, ¿cómo dice? Dice un Dios, el Padre, un Señor, Jesucristo, el Hijo. Entonces, Dios mismo, incluso, tenemos declaraciones, ¿no es cierto? Buscamos, Dios mismo declara que no hay otro Dios, y para eso tenemos ahí en Oseas, el versículo que había dado yo hace poco rato, en Oseas 13:4, dice, no conocerás otro Dios fuera de mí. O sea, no hay otro, ni otro Salvador, sino, y dice, Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Dios mismo, entonces, ¿qué dice? Dios nos dice, no somos, ahí dice, no somos tres, ¿no es cierto? No, claramente dice, yo soy, indica uno solo y no hay otro, ni dentro, ni fuera, ni al lado, es el único. El Padre, fíjense que además es el creador absoluto. Aquí el Padre no está, ¿no es cierto?, como algunos creen que está con Cristo allá también creándolo. No, Malaquías 2:10, que dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Habla solamente de un Dios, que es el Padre, ¿cierto? Un solo creador. Efesios 3:9, que dice, para la honra y gloria del Señor, Dios que creó todas las cosas por medio de
Jesucristo. Entonces, el Padre es el autor de la creación, el único. Jesús es el instrumento, el mediador, ¿no es cierto?, por medio del cual Dios lo ejecuta todo, todo lo hace en beneficio de Él. Y solo, podríamos decir también, y solo el Hijo es el mediador. Fíjense, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios. ¿Cuánto dice el apóstol Pablo? Solamente un Dios, le dice a Timoteo, un solo Dios. Y ahora agrega al Hijo, que es el mediador, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, no dice Jesucristo Dios, dice Jesucristo hombre. Podrá equivocarse el apóstol Pablo, que recibió revelación según Galatas 1, 11 y 12, claramente que no. Lo que habla un apóstol de Jesucristo es lo que ha sido revelado en ellos. Entonces el texto es clarísimo. Un Dios, el Padre, un mediador, Jesucristo, hombre, no Dios mediándose a sí mismo, no, sino que usa a su Hijo Jesucristo como mediador, no Dios mediándose a sí mismo, como algunos creen que son el mismo. Entonces, fíjense, hasta Jesús reconoce que el Padre es su Dios. O sea, Cristo mismo dice tener un Dios. Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, si Cristo mismo dice, el Padre es mi Dios, ¿por qué el hombre se atreve a cambiar aquello? ¿Por qué el hombre quiere quitar o quiere agregar a las Escrituras? Claramente que están haciendo bien, no, por supuesto que no, están agregando o le están quitando. Entonces, fíjense, para cerrar ya lo que quería compartir un poquito con ustedes, la Biblia no presenta un misterio trinitario, como ellos le llaman misterio, presenta una verdad sencilla y eterna, un Dios verdadero, que es el Padre, un Hijo enviado, que es Jesucristo y que es el mediador. Entonces, ni dentro, ni fuera, ni al lado, no hay otro Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, conocer al Padre como el único Dios verdadero y al Hijo como el enviado. Eso quería compartir un poquito, mis hermanos. Como ya tengo que ir al trabajo, me hubiera me hubiera gustado seguir aportando, hermano, al tema tan importante que tienen, pero Dios le pague a mi hermano Dani y Dios le bendiga a mi hermano Ángel. Amén, amén, hermano Luis. Saludos desde Chile, donde se encuentra nuestro estimado hermano en Cristo, nuestro hermano Luis, que viene a apoyar por primera vez a este live. Pues un tema bastante largo, muy, muy entendible. Yo le invito a todos los hermanos que han escuchado los textos, si les gusta apuntar, apúntenlos, pónganle al lado de la Biblia, pónganle donde termina un texto, pónganle otro texto, con una plumita, tomen su Biblia y al lado del texto que ha dado un hermano, pónganle otro texto y luego otro texto, y así ustedes podrán entablar una interesante plática al enfrentarse con una gran doctrina, porque sí, vamos a considerar que la doctrina de la Trinidad es una gran mentira, gran mentira que cree muchísima humanidad, y tenemos que combatir contra esos enemigos, hermano Ángel. Así es, hermano Dani, y Dios le pague a nuestro santo hermano Luis, que breve pero conciso, breve pero sustancial, breve pero excelente aporte, el que nos ha compartido mi hermano. Y hermano Dani, bueno, quizás sea problema de mi manera de estudiar las cosas, pero yo siempre he pensado que si podemos encontrar a una persona que esté dispuesta al diálogo y al razonamiento, estos temas, hermano Dani, se abordan por partes, ¿verdad? El problema es que lastimosamente ellos traen una mezcla muy fuerte de diferentes textos y versículos con los que quieren crear o quieren apoyarse a esa doctrina, pero prácticamente, hermano, si ellos nos concedieran la oportunidad de explicarles paso a paso, se darían cuenta de que no existe cosa tal. Mi hermano ha mencionado claramente que si Jesús fuera Dios, él tendría que también haber participado en la creación. Pero de ninguna manera vemos a Jesús admitiendo haber sido creador,
no vemos a Jesús admitiendo ser Dios y no encontramos un solo pasaje de las Escrituras, ya sea por nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles, que ellos acepten o prediquen cosa tal. Todo lo contrario. Las cosas están completamente definidas y claras, porque hay un solo Dios. Mencionaba mi hermano en el texto, el Padre. Punto. Y luego dice un solo Señor, el Hijo. Ahí está. Ahora, si ya buscamos el adoctrinamiento que muchas personas tienen, es ahí donde ellos mismos confunden, tuercen y corrompen las escrituras, hermano Dani. Adelante. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir adelante. De todos modos, hermano Luis, en el momento que usted quiera hablar algo, lo puede hacer, o en el momento que pida que lo bajemos porque ya se va a trabajar, pues puede usted, hermano, tomarse la libertad. Pero de antemano, pues yo le pague por ese excelente comentario que ha realizado, estimados hermanos, aquí en esta tarde. Pues bien, vamos a analizar, hermano, esta parte. Adelante, hermano Luis. Sí, hermano, solamente, bueno, quería despedirme aclarando algo antes. Fíjese que justamente el decir que Jesucristo es Dios no es algo que nació en forma, digamos, inmediata con la iglesia o parte, ¿no es cierto? O que haya sido una discusión muy cercana a ella. No, esta discusión nació ya casi en el segundo siglo, por decir algo, donde hubo una discusión entre Arrio y Atanasio. Arrio presentaba, ¿no es cierto?, donde presentaba a Cristo no como preexistente, tampoco lo consideraba que tenía una divinidad, sino que simplemente él creía, ¿no es cierto?, que no era coeterno ni era igual con el Padre, cosa que hubo una discusión, ¿no es cierto?, me parece mucho que Atanasio, y bueno, tan así fue la discusión tan fuerte que fue necesario un concilio. Yo tengo todos los datos en un estudio por ahí, pero fíjese, tuvieron que llevar a cabo un concilio que fue en el año 325, ¿no es cierto? Y a través de este concilio que se discutió, fíjese que se discutió en este caso la divinidad de Cristo. Ese fue el punto central, donde gana la postura de definir a Cristo como coigual y coeterno con el Padre. Entonces se le da la calidad también de divino, pero se dejó afuera la discusión sobre el Espíritu Santo. Allí no se agregó, sino que ahí entonces todavía no tenemos el concepto trinitario por completo, no, porque esto se lleva a cabo a través de un concilio nuevamente, que fue el concilio de Constantinopla en el año 381, donde ahora también se discute que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, también era coigual, coeterno con el Padre y con el Hijo, porque había una postura que decían que no, que era de una calidad inferior. Entonces, bueno, gana nuevamente la postura de definir que el Espíritu Santo entonces también es coigual y coeterno con el Padre, por lo tanto es divino. Entonces recién nace el concepto trinitario, año 381, donde se dice que hay un Dios Padre y un Dios Espíritu Santo. Quería terminar, mi hermano, y ya gusta, mi hermano, Dios le pague. Quiero saludar a mi hermano Omar. Bienvenido, mi hermano Omar, que también participa conmigo a veces. Dios le bendiga. Dios le pague, hermano Luis, Dios le pague. Adelante, Omar, chala. A ver, hermano Dani, ven acá. Aquí he visto que están hablando que Jesucristo no es Dios. ¿De dónde sacan eso? Vengan acá, a ver, explíquenme, ¿de dónde sale esa? ¿Sí me escuchan? Yo sí lo escucho, adelante. A ver, hermano Ángel Navarro, ¿de dónde sacan que Jesucristo no es Dios si empíricamente, textualmente, en varios textos dice que Jesucristo es Dios, hermano Ángel Navarro? Empíricamente, hermano Omar Chalá. Micrófono, hermano Dani, micrófono. Qué difícil nos la puso. ¿No me oyen? Ahora sí, adelante, hermano Dani. Qué difícil nos la puso, hermano Ángel.
Pero quisiéramos que nos explicara, por ejemplo, qué texto para analizarlo, ¿eh? Porque hay un montón. Sí, hermano, no, es Acaba de algo. decir, él acaba de decir empíricamente. Luego mencionó textualmente que Jesús es Dios. Ok, yo Bueno, quisiera saber, es que esa es la metodología que ahorita últimamente, esa terminología empíricamente, otros dicen sinérgicamente, están usando ese tipo de terminologías que prácticamente no son usuales para la teología. Pero ahorita hay muchas corrientes, hermanos, de acuerdo. Ustedes he visto que se han, ¿verdad? Superado mucho, aparte de la doctrina hermosa que tenemos del apóstol de Jesucristo, han usado ese tipo de terminología. No sé si la han escuchado. Mi hermano Ángel me iba a responder de acuerdo al término empíricamente. Lo escucho al hermano para escuchar su argumento. hermano Dani, rescátenos de estos silogismos, porque lo único que hacen las personas es utilizar un lenguaje académico para distraernos de la realidad. Empíricamente significa que no necesitó alguna especie de construcción, ¿verdad? Esto nació así y se desarrolló así. Eso es empirismo. No hay tecnología, ni ciencia, ni academia que lo haya construido, según ellos. Dicen que la Trinidad es empírica, cosa que obviamente necesitamos que lo comprueben, ya que históricamente, teológicamente, doctrinalmente, bíblicamente e incluso patrísticamente está demostrado que es una construcción doctrinal, ojo, católica romana. Es más, no es ni patrística, mis santos, porque no había un consenso general entre comillas entre todos los padres. Por eso los debates que los llevaron a sentarse en las sillas de Nicea, porque no estaban de acuerdo. Unos creían en el unicitarismo, en el binitarismo, en el trinitarismo, y al final de cuentas otros vinieron adoptando la monolatría. Pero empíricamente yo necesitaría que me demuestre si la Trinidad es empírica. Y ojo, con pruebas. El argumento nada más es falaz porque trata la manera de querer decirnos de que así nació. Ya es Trinidad desde que se origina. La pregunta es cuándo. Porque algo empírico es algo, hermano Dani, que no necesita metodología, no necesita tecnología ni construcción. Alguien, hermano, es como un autodidacta. Aprende, hermano, por su propia cuenta. Así lo empírico. Pero la pregunta es, ¿el trinitarismo es una enseñanza empírica? Si lo es, necesito pruebas. Adelante. No, hermano, Ángel, usted está muy preparado, la verdad, qué bueno que usted sí está al tanto de las corrientes que últimamente han surgido, porque de hecho cómo aplican esa palabra, inclusive cuando usted da sus argumentos le dicen, no, es que tu argumento, fíjense bien, a otros dos silogismos, es que tu argumento es arcaico y anacrónico. ¿Qué me pudiera usted contestar a eso, hermano? Me gusta mucho su razonamiento. Adelante, hermano. Digo, Siguen, si lo permite el hermano Dani, pues. siguen siendo, siguen siendo distractores intelectuales, mi santo. Arcaico y anacrónico es algo que entre comillas se contradice entre sí. Algo arcaico es algo que se contradice entre argumentos, lo mismo que la otra expresión. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle a quien piensa que nosotros estamos tratando de confundir, porque eso nos dicen. Lo que pasa es que ustedes no entienden. La Trinidad es un misterio. Mire, son uno en tres, es tres en uno. Entonces yo pregunto, ¿eso qué es? Y es más, hasta se las puedo devolver. Pregunto, ¿son tres dioses o es uno solo? ¿Cuál es la respuesta del trinitario? Dicen ellos, no, es uno solo. Ok, entonces Jesús y el Espíritu Santo no son Dios. No, sí lo son. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? No, pero no somos idólatras porque creemos en un solo Dios, pero en ese Dios hay otros tres que lo hacen uno. Eso no es idolatría para ellos, pero sí es monolatría, la creencia de que hay un solo Dios y que también existen otros dioses de menor inferioridad.
Entonces, esa es una composición, pero no nos dejemos distraer por conceptos académicos, lo cual vienen ellos nada más a presentar para querer imponer su ideología. La academia que se la lleven y se la metan ahí en la bolsa del pantalón y aquí que nos expliquen la realidad. Demuéstrame con las escrituras, uno, si Jesús dijo ser Dios. Dos, si algún apóstol de Jesucristo dijo que Jesús era Dios y que me explique por qué menciona las palabras. Para podernos entender, no existe empirismo, mucho menos anacronismo, mucho menos silogismo que pueda ayudar a responder esto. Yo lo pido y con pruebas. Adelante, mi hermano Chalá. No, hermano, pues ahora sí que me derrumbó todos mis argumentos, hermano. Me voy a ir completamente avergonzado. ¿Pide bautismo o no? Hermano, pues Hermano Dani, alista el agua. Para llevar, hermano. Alista el agua y que sea para café, hermano Dani, porque aquí somos tres. No, hermano, pues ahora sí que con ese tipo de sabiduría no se puede, hermano. La verdad, mejor me voy a mi arbolito a reunirme ahí, hermano. Dios les pague, hermanos, nomás para eso subí, hermano. Pues yo le pague, hermano Dani, por estar aquí, aunque sea unos segunditos, y pues Dios les bendiga, hermanos. Dios le pague, hermano Chalá, bienvenido siempre. Amén, hermano. Dios les pague a todos. Tenemos todavía media hora más para continuar con esto. Hermano, hablemos un poco, hermano Ángel, hablemos un poco. Hermano, bájeme, ¿no? Por favor. No. Ok, sí, hermano, Dios le pague, pero espérese tantito. Ojalá hubiese algunas moneditas para el hermano Omar Chalá, porque si no le dan moneditas al hermano Omar Chalá, se transforma en Hul y nuestra vida corre peligro. Entonces, apoyen a nuestro hermano Omar Chalá, que vienen, la verdad es de valiente subir a un contenido que nosotros podemos presentar argumentos que no hemos podido ser refutados con la historia, mis estimados hermanos. Entonces, yo les invito a todos los amigos, ¿verdad?, que me han mandado mensajes por escrito. Qué extraño, hermano, que tengo como 8 personas acá en comentarios privados, que ustedes mienten, ¿por qué no reconocen la divinidad de Jesús? ¿Por qué no reconocen que Jesús es Dios? Está, por ejemplo, Hebreos 1:8, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Ahí claramente Dios está haciendo Dios a Jesucristo, dicen ellos. Hice este live precisamente para ver si alguno de esos amigos, yo apelo a la honestidad propia, no voy a dar nombres, pero que suban aquí, porque quieren plática a escondidas y en secreto. Pues no, a escondidas y secretos no, porque pues no lo acostumbramos aquí. La luz no se puede ir a esconder. Es una plática normal, ¿no? Ahora sí, hermano Omar Chalá, mire, chulada, por favor. Ahora sí, para que se vaya a comer con manteca, mi estimado Omar Chalá. Ay, caray. No, hermano, no, pues ahora sí que ya me voy a subir más seguido a su live. No, hermano, lo que pasa es que ahorita estoy aquí en una situacioncita, bueno, estoy atendiendo unos asuntos, pero vi que me empecé a comentar y me empezaron a atacar. Dije, no, déjame presento, porque si no, aquí me van a dar cuello. Aquí me van a dar cuello. Compartimos con nuestros hermanos que nuestro hermano Omar Chalá es un conocedor del idioma hebreo. También mi hermano Omar Chalá tiene estudios en hebraísmo y ciencias bíblicas. Es por la gracia de Dios nuestro hermano en Cristo, y que a veces se muestra como una especie de adversario, pero es para que nosotros interactuemos. Y agradezco a nuestros hermanos que están con la espada. Y fíjese, hermano Dani, me gustó que un hermano le dijo, bueno, ¿tanto traes? Súbete. Súbete, Sí, porque no, así sí, debe de ser. y es que eso es bueno, hermano, eso es bueno porque prácticamente sí me obligó a subir, sinceramente. Y yo soy de los que, yo soy de los que cuando empiezo a sentir los pies calientes, pues hay que subirse al barco, hermano. Hermano Dani, Dios le Eso pague, es hermano, todo. si gusta bajarme, hermano, yo les pague, hermanos, pues ahora sí ya voy a echar mi lonchecito, hermano, Dios les bendiga. Buen provecho, hermano. Dios lo bendiga. Amén, hermano, Dios les Amén. Dios le bendiga. Subió Omar Chalá y tuvo compasión de nuestras vidas, hermano Ángel. Muy bien. Nos perdonó.
es una, Eh, hermano, mi hermano Machalá, es una chulada, platicar con los hermanos. Me encantan los diálogos, ¿verdad? Porque son problemas que cuando no tienes información, pues te invitamos a que mejor te informes bien para que no retes a alguien cuando tú no sabes por dónde llegarle, ¿no, hermano Ángel? Ese es el consejo que te doy. No lo sabemos todo, pero cuando hay alguien que quiere, hermanos, atacarnos de una manera astuta, pues yo debo de ver si puedo enfrentarlo, hermanos, y si no, pues prepárate para otra prueba, hermano, para otro momento, porque es necesario que estemos siempre preparados y presentemos hermano argumentación. Dani, Sí. y fíjese, hermano Dani, que exactamente ese fue el éxito de Atanasio ante Arrio. Utilizaron un tecnicismo griego para dar respuesta a preguntas tan simples. Ejemplo, Obvio, con esa demagogia verbal, con esa verborrea filosófica con la que ellos trataron de explicar la supuesta divinidad de Cristo, terminaron por confundirse. Hermano, usted mencionó que el concilio de Nicea, creo que lo escuché ayer o antier, hermano, mencionó de que tuvo que llevarse en dos fases, porque la primera tanda no dejó satisfecho a todos los que estuvieron en Nicea. pero No los dejó satisfechos. una pausita. Si usted sabe, bueno, no voy a decirle que usted no lo sabe, usted lo sabe esa historia, los miembros que participaron en el concilio de Nicea del 325 en la ciudad de Virginia, allá, hermanos, en Asia Menor, en el Ponto, en el Euxino, eran personas, pues ahí cerca de Constantinopla, es todo este lugar, en el 325, hay personas que van a participar del concilio de Nicea. Muchos están deformes de la cara, muchos están quemados, unos están, hermanos, lisiados de una mano, de un pie. Es sorprendente ver a ese tipo de obispos participando en el concilio de Nicea, porque estas ideas, hermano Ángel, que hoy se predican como una verdad divina, como la preexistencia de Cristo, la consustancialidad del Padre con el Hijo, fue perseguida y causó mucho daño en las personas que defendían estas posturas, hermano Ángel. Así, con esa clase de personas, se llevó a cabo el concilio de Nicea, que fue convocado el primero de los concilios por iniciativa del emperador Constantino el Grande, y que aquí se declaró que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Por supuesto, era esto una oposición a Arrio, que postulaba que el Hijo era sustancia distinta a la del Padre. Ahí están dos puntos, hermanos, doctrinales que se van a debatir, pero que por ambos puntos han llegado a la muerte, hermano Ángel. La gente ignora Así es. lo que ha costado creer estas malditas herejías, ha costado vida de los pobres herejes, hermano, más que la realidad, hermano Ángel. Y es que, hermano Dani, Roma castigó enérgicamente a todos los opositores. Recordemos de que la doctrina del trinitarismo, hermano Dani, vino a coronarse como tal dentro del romanismo a través de 7 concilios. Porque cuando empezó, mi santo hermano, ese debate, prueba un botón, el propio que convocó el concilio, el mismísimo que mandó a llamar a todos los obispos para que se disertara y se aclarara ese asunto, jamás creyó en eso. Es decir, Constantino no creyó en el trinitarismo. El famoso emperador que le dio origen, que autorizó, que con su sello, que con su venia realizó ese concilio, no creyó en el trinitarismo. ¿Por qué? Es decir, ¿en Sí, qué no hermano. fue bautizado Constantino? Ahí lo dice claramente, en el nombre de Jesús. Constantino fue bautizado en el nombre de Jesús. A ver, se me movió el piso, parece que está temblando. ¿Qué declaración acabo de escuchar en este momento, estimados hermanos y hermanas? No lo puedo Fíjese, creer. A ver, vamos. Mire, se me bajó un poquito la presión, permítame. Hermano Ángel, ¿está usted seguro
que el que convoca a un concilio que será la punta del iceberg a la doctrina de la Trinidad, se bautiza en el nombre de Jesucristo. Exacto, estaba a punto de colgar, hermano, la aureola imperial cuando manda era llamar a su confesor, quien era Jerónimo de Nicomedia, junto con Eusebio de Cesarea, quien era el obispo en turno, y les manda a llamar para decir, hey, pues yo necesito, ¿verdad?, ser bautizado, y le bautizan a él. Fíjese qué interesante, en el nombre de Jesús. Qué curioso, porque no hay ni un solo registro que demuestre que el concilio de Nicea haya favorecido a esa ideología. Repetimos, el trinitarismo es un constructo doctrinal. Fíjese qué interesante. En el edicto de Milán del año 303, convocado por el emperador Constantino, obviamente él quiso que las religiones se unificaran dentro del imperio, pero detectó él que el cristianismo era superior. Y esto a conveniencia, debido a que los supuestos consejeros del emperador le hicieron ver que el delito que él había cometido, porque Constantino mató a su hijo y a su esposa por incesto, automáticamente, hermano, los sacerdotes de Mitra, en quien el emperador Constantino creía, lo desahuciaron. No, Constantino, para ti no hay oportunidad. Oh, pero se arrima Constantino ante Eusebio de Cesarea y Jerónimo de Nicomedia, y ellos, hermano, le dieron otra esperanza, otra perspectiva. Por eso Constantino favorece el cristianismo. Ahora, lo que encuentra Constantino dentro del cristianismo es un arroz con mango, hermano. Una peleadera doctrinal entre ellos, que dijo, bueno, yo les he dado la chance que ustedes sean la religión oficial del imperio. Ojo, habían más, pero él oficializó el cristianismo como religión oficial. Pero resulta que este cristianismo estaba dividido, hermano, en conceptos. Y ahí es cuando entra en acción la doctrina vinitarista de Arrio contra la doctrina trinitarista de Alejandro y su ayudante Atanasio. Entonces era tanto el pleito que había, hermano, en todos los rincones de la pentarquía, que Constantino decide convocar el concilio para que se pongan de acuerdo ellos. Entonces dice él, bueno, sean bienvenidos todos, yo soy el anfitrión, abro el telón, ok, empiecen. Hermano, eran días y días y días y eso no se concretaba. A ver, ¿por qué Constantino a la hora de pedir el bautismo no se bautiza en la Trinidad? Sencillo, porque ni él entendió. Al final, ni los propios que explicaron eso lo entendieron, porque la historia dice que ellos prefirieron firmar el documento de las actas de Nicea porque ya tenían hambre, ya estaban hartos, no se definían. Y así es como da origen la supuesta doctrina de la Trinidad, de la cual todo el mundo cree. Ahora, ¿cómo toma forma? A través de los concilios. 6 concilios más después del concilio de Nicea fue lo que al final terminó por desarrollar. Y ojo, con amenaza de anatematización y excomunión para todo aquel que no acepte lo que la Santa Madre ha decidido. Pregunta, ¿y el Espíritu Santo allí, hermano Dani? Es lo que yo le ¿Qué iba a pasó allí? preguntar. ¿Dónde está la dirección del Espíritu Santo? Exacto. No hay ni un solo consenso, no hay ni una sola unidad. Hermano, la pentarquía está dividida. Todo el mundo cree lo que le conviene. Unos creen que Jesús es Dios, otros no. Unos dicen que Él es la segunda persona, otros dicen que es el Hijo, otros dicen que Jesús jamás participó de cuerpo, ni de carne, ni de sangre. Hermano, hay un solo desbarajuste doctrinal que los llevó a sentarse, y al final, aunque en Nicea se declaró la Trinidad como doctrina, no quiere decir de que haya sido aceptada. Y de eso hay prueba. Pregunto, si aceptaron la Trinidad en el 325 de Nicea, ¿por qué hubo necesidad de terminar de hacer sus ajustes en 6 concilios más, hermano Dani?
Si eso ya supuestamente dicen ellos que los concilios eran para tratar doctrinas que ya se creían, yo pregunto, ¿a dónde está el concepto trinitario en el siglo II, III y IV antes de Nicea, hermano Dani? Adelante. Y hablar de que se tiene que modificar el credo apostólico, hermano Ángel. Exacto, eso, hermano, que primero iniciaron con un supuesto credo y ya después lo modifican para añadir otros aspectos más que no sitieron. ¿Por qué? Porque, hermano, el debate continuó. Es más, Arrio fue excomulgado después de Nicea. Tiempo después regresa y ahora el que es excomulgado es Atanasio. La historia dice. Ahora, yo pregunto, las personas que creen en el trinitarismo, en que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero, yo pregunto, ¿no conocerán esta historia, hermano Dani? ¿No sabrán de esto? Aquí tengo una pregunta que me llama mucho la atención. Seamos sinceros con la historia. Pudieron participaron 300 obispos en el concilio de Nicea, 15 están a favor de Arrio, que después bajo la presión de otros, pues Arrio solamente se queda prácticamente con 2 que le apoyan. Pero mi pregunta es, hermano Ángel, seamos sinceros, los obispos del concilio de Nicea, legalmente, es usted sabe a lo que se refiere con la palabra legalmente, por una buena batalla, por argumentos justos, ¿podrían refutar los argumentos de Arrio? No estoy diciendo que nosotros somos arrianos, hermano Ángel. Estamos retomando la historia. Así es. ¿Pudieron los 285 obispos de esos 300 que participaron en el concilio de Nicea acabar, pulverizar los argumentos de Arrio? ¿O los argumentos de Arrio tenían buen peso, hermano Ángel? Según la historia, hermano Dani, fíjese qué interesante. Arrio no era ni cardenal, no era ni obispo, no era una persona que tuviera algún peso ministerial dentro de la pentarquía. Dicen que era un diácono, un sacerdote, hermano. Pero era tan fuerte su doctrina, era tan fuerte su argumento, que dice, hermano Dani, que la historia, que él había arrasado con la convicción de muchos fieles. ¿Qué sucede? Cuando llega Arrio a Nicea a exponer sus argumentos y empieza a explicar por qué para él Jesús no es Dios, resulta, hermano Dani, que con una trompada, ahí disculpen el hebreo, con un golpe le removieron todas las muelas y hasta la del juicio, ya que un obispo, hermano, de Alejandría, obviamente fanático, seguidor de Alejandro y de Atanasio, cuyo nombre es Nicolás, de donde proviene la famosa San Nicolás, es decir, Santa Claus, hermano, le removió la quijada de una golpiza porque no aceptaba la explicación que, hermano, Arrio estaba explicando. Ahora, lo interesante es que todos los defensores, fíjense bien, los defensores de la premisa trinitaria provenían de Egipto, lo que es Alejandría. Alejandro de Alejandría, Atanasio de Alejandría, y también tenemos a Nicolás. Se lo llevó a todos entre las patas porque simple y sencillamente sus argumentos eran más obvios y evidentes. Ojo, recalco y repito lo que usted dice, no creemos en Arrio porque también estaba perdido. Pero Arrio superaba en cuanto a doctrina a Atanasio y a Alejandro. ¿Por qué? Porque Alejandro no pudo sostener la presencia de la Trinidad en el cielo. No pudieron, tampoco pudieron comprobar si Cristo coexistió sustancialmente con el Padre en la eternidad. No pudieron. Pero ¿qué pasa? Hay un punto de inflexión donde donde Arrio y hermano Atanasio tuvieron un desliz. Y fue, hermano, de que acusaron a Arrio de no tener autoridad para exponer argumentos. Fíjese qué estupidez, hermano, y disculpe el hebreo. Es decir, ¿sabes qué? Sí nos ganas, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para demostrarnos? Yo soy cardenal, yo soy obispo, ¿tú quién eres? Tú eres un simple diácono, tú eres un apóstata, un hereje, alguien que no se sujeta a la autoridad.
Y por esa razón despreciaron la premisa de Arrio, no la aceptaron e impusieron la ideología trinitaria. No fue porque le ganaron en cuanto a doctrina, no fue porque le ganaron en cuanto a argumento. Literalmente lo desquiciaron y lo rechazaron porque según ellos Arrio no tenía autoridad para exponer sus puntos de vista. Es más, dijeron que él era un apóstata y que estaba practicando la famosa heterodoxia, la libre interpretación personal. Y que los alejandrinos tenían toda la autoridad porque estaban de la mano de Roma. Esa es la historia. Adelante. Tengo aquí un dato interesante, hermano, sobre Arrio. Arrio, pues obispo en Antioquía, la ciudad donde unos años antes, más específicamente en el 260 después de Cristo, había sido nombrado obispo el heresiarca Pablo de Samosatra, uno de los mayores oponentes a la divinidad de Jesús, condenado en el sínodo reunido en Antioquía aproximadamente en el 268 después de Cristo, y que fue acusado por sostener que Jesús era un hombre ordinario, en el cual habitó el verbo impersonal, negando por consiguiente la divinidad de Jesucristo. Él afirmaba la superioridad de Jesús sobre Moisés, pero que no era el verbo de Dios, así que negaba abiertamente la deidad de Cristo. Negaba la personalidad del Logos y del Espíritu Santo, considerándoles meras fuerzas y poderes de Dios, como son la mente y la razón del hombre. Pablo de Samosatra creía en la Trinidad nominal, es decir, no creía en la pluralidad de tres personas de Dios, como afirma la Trinidad. La visión de su Trinidad era de modo de revelación de Dios en la historia, es decir, Dios se había manifestado de diferentes modos en la historia, y estas son pues las mentadas raíces del arrianismo, estimado hermano Ángel. Así es, el modalismo, pensando de que en la antigüedad Dios era Jehová, en el tiempo moderno Dios se manifestó a través de Jesús y por último a través del Espíritu Santo. Quiere decir que esa idea loca no se ha terminado, hermano, y sobre todo, pues ha abarcado la idea de muchos grupos pentecostales del tiempo moderno donde creen esta semejante idea, hermano Ángel. Fíjese, los herederos de esa ideología son los unicitarios. Los herederos de la doctrina binitarista de Arrio son los testigos de Jehová. Son exactamente los mismos que creen en esas premisas. Y anda una mezcolanza de gnosticismo y trinitarismo en el mundo católico, ya que para ellos la famosa resurrección de Cristo fue una resurrección corpórea, como bien lo afirmaban con un cuerpo glorificado, como bien lo afirmaban los católicos romanos y los gnósticos, hermano. Totalmente de acuerdo, hermano Ángel. Pues, hermano Ángel, me tengo que retirar, tengo que hacer una misión ahorita, este sábado del trabajo de campo, entonces, pues no podemos avanzar aquí, hay muchísima información y la culpa la tiene el hermano Dani por dejar subir al hermano Ángel. Siempre es lo mismo cuando sube este hermano, no podemos terminar todo lo que tenemos en información. Pero, hermano, estas son las pláticas que agradan a la audiencia porque damos información clara, información certera. Quería tocar el punto de la forma del famoso logos, pero visto desde la desde la vista de Clemente de Alejandría, Ambrosio de Milán, Pilón, Justino Martes, Orígenes y Agustín de Hipona, que gracias a estas personas y a la inclinación de la filosofía griega contribuyó con el término logos, usado intensamente por los apologistas católicos para designar que el logos, el verbo, es Jesucristo. Se las paso al costo. Yo creo que, hermanos, lo vamos a ver en otra plática más, pero son 6 personajes que el mundo protestante debe de reconocer a estos supuestos padres de la iglesia, de la idea, hermano Ángel, que Jesucristo es el verbo de Dios. Clemente de Alejandría, Ambrosio de Milán, Pilón, Justino Mártir, Orígenes y Agustín de Hipona.
Así es, hermano Dani. Invitamos a los presentes, propios y ajenos, a incursionar en la historia, porque esto, hermano Dani, es literalmente un constructo doctrinal. Tenemos las pruebas y las bases de dónde se origina todo esto, y aquí hemos dado unas cuantas pinceladas nada más para traer más bien, hermano Dani, para despertar el afán por la incursión de la investigación. Esto no es privilegio de nosotros, esto es privilegio de todos. Pueden accesar a esa información quien así lo desee, y por eso nosotros estamos presentando las bases, ojo, correctas. Porque el mundo trinitario esto lo rechaza. El mundo trinitario esto lo calla, el mundo trinitario esto lo omite. Es más, para ellos hablar de la historia es una cachetada con guante blanco porque no la aceptan. Para ellos, simple y sencillamente, la Trinidad es algo que no debe de cuestionarse, debe de aceptarse. Pero invitamos a los que así lo deseen a tomar unas breves premisas de este contenido que se comparte en este y en otros canales, y creemos que el Señor va a añadir lo que haga falta. Hermano Dani, como siempre, mi santo hermano, un placer darnos las diestras, es un honor. Mi Señor me lo bendiga, y primeramente Dios, en la tienda del encuentro nos veremos para seguir compartiendo un poquito más. Dios les pague a todos y Dios los bendiga. Bueno, pues allí está la situación en este momento, hermanos. Pues tenemos que retirarnos, vamos a ir a una misión en este momento, hermanos, y Dios les pague a todos mis hermanos. Yo lo bajo, hermano Ángel, Dios le pague. Allí estamos en contacto para la próxima, para la próxima vez que nos volvamos a ver aquí en este lugar. Bueno, quiero reconocer algo, hermanos, la verdad, agradecerle, honor a quien honor merece, el apoyo de nuestro hermano Ángel, que teniendo todo el deseo de que algunos de nosotros vuelvan nuevamente a ¿cómo se dirá? A tener información vasta, información que tiene uno que aprender a dominar, pues se arman esta clase de temas, ¿no? Esta clase de estudios que llaman, por supuesto, la atención de propios y extraños. Me sorprendió de que nuestros amigos invitados no pudieron entrar, los que me están mandando mensajes en privado, yo no los bloqueo, pero no pudieron entrar a este live. No lo sé por qué, pero de todos modos los seguimos invitando. La verdad es que a veces es algo incómodo aceptar que la doctrina que yo he creído no está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Al contrario, está fundamentada sobre ideas netamente paganas, netamente heréticas, y que a veces, por el privilegio que tiene uno en ciertos lugares, en ciertas iglesias, le cuesta reconocer a las personas que están siendo engañados con doctrinas que no se les ocurrió a los miembros y dirigentes de sus iglesias, y que tienen que ser copiadas y que tienen que ser robadas de otras instituciones religiosas. A la falta de la revelación de Dios en esos lugares, ¿qué es lo que pasa, mis estimados hermanos? Pues hay que robar esas doctrinas para que pueda yo tener de dónde apoyarme. La Iglesia de la Luz del Mundo no hace eso. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene doctrina revelada a un gran apóstol y maestro, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, a quien Dios ha puesto al frente de la Santa Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Esa es la doctrina que tenemos. La doctrina de la Iglesia de la Luz del Mundo no es una idea, no es una enseñanza copiada, apuntada de otras instituciones. Entonces, es por eso que no hay poder humano que pueda vencer a la Iglesia a la Luz del Mundo. Hermano, me tengo que retirar, voy a ir a una misión. No quise quedarme sin hacer este live.
Ya haremos posiblemente uno mañana y si no, el día lunes nos vemos aquí en este canal, en esta cuenta de TikTok. Dios les pague a todos, Dios les pague a los que han hecho buen comentario, Dios les pague a los que han venido a hacer mal comentario, Dios les pague a los que vinieron a burlarse, Dios les pague a los que vinieron a lanzar un comentario de burla, de mofa, pero no tuvieron el valor de subir, no importa, Dios les pague, Dios los bendiga. Yo me tengo que retirar y nos vemos para la próxima, mis estimados hermanos. Dios les pague.